El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia. Hoy, lunes 10 de julio del 2023. Lejos de Pepe Toral. Pepe, ¿a dónde te fuiste, Ángel Melgoza? Qué gusto saludarte. Aquí a un paraje desconocido, muy alejado del mundo. Sí, se ve ahí como un tejido autóctono de Oaxaca, ¿o a dónde? Podríamos estar en la sierra, podríamos estar en la costa, en algún lugar. Lo bueno es que el rumor siempre llega, que siempre llegue. El rumor siempre llegará, Pepe. Andamos por acá en Estados Unidos trabajando en un proyecto comunitario del que ya les platicaremos más con un viejo conocido, el Beto Paredes. Entonces andamos Saludos. acá por Estados Unidos. De tu parte, Pepe. Pues vamos a entrarle a toda la información, que es bastante. Y Pepe, te propongo que empecemos con el tema del antimonumento. Pues ya saben, ¿no? Este antimonumento que fue colocado para recordar, ¿no? Para, pues, que no se nos olvide que los días 4, 5 y 6 de junio del 2020 se cometieron actos, pues, atroces por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco, la desaparición de aproximadamente o más de 100 jóvenes, ni siquiera tenemos una cifra exacta. Se recordaba con este antimonumento ahí en la Plaza Imelda Virgen, en el centro de la ciudad de Guadalajara. Y bueno, fue retirado por el Ayuntamiento de Guadalajara y por el gobierno de Jalisco. Organizaciones civiles, entre ellos también colectivos y otras asociaciones también civiles, presentaron ante un juez federal. A ver, está un poco complicado y a ver si tú nos ayudas a entenderlo, Pepe. Le presentan estas organizaciones al juez federal el caso y le argumentan que por violaciones a los derechos humanos se debe de suspender estas violaciones, ¿no? Lo que implicaría esta suspensión sería que se restablezca el antimonumento. Este juez les dice primero que no, les niega esa suspensión, y con eso ellos se amparan y se van a un tribunal colegiado en materia administrativa. En el tribunal los escuchan, les dicen que sí, que se debe de reinstalar el antimonumento. Entonces por ahí las notas otra vez nos decían, pues yo ya entendía casi que ya se estaba reinstalando. Las autoridades estas del tribunal reconocen que se comete una censura constante y una represión a los derechos a la manifestación de las ideas y de la protesta. Entonces hasta ahí vamos todo bien, pero este ordenamiento pues vuelve al juez federal. Este juez se llama Javier Delgadillo Quijas, quien les dice otra vez que no, y les niega de manera definitiva esta suspensión, es decir, la reinstalación. Sí, bueno, a ver, el amparo es desde el principio, desde que llega este juez, es un amparo. El amparo se interpone por esto que dices, ¿no? Las violaciones a la libre manifestación y demás. Lo que pasa es, el juez no otorga una suspensión en ese momento, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en estos? Normalmente un juicio tarda bastante. Entonces, para lo que sirven este tipo de determinaciones es, en lo que se resuelve el fondo del asunto, tomar decisiones, ¿no? Entonces, lo que pedían los colectivos es que se diera la suspensión al retiro de este antimonumento, que sabemos los gobiernos, tanto estatal como municipal, argumentaban que ponía en riesgo a la gente. Ya pues hasta nos habíamos mofado un poco de ello, ¿no? Como si fuera a caer encima de una persona y matarla. Entonces era mucho el riesgo, y ese es el argumento oficial, y que además fueron a defender ante el juez. Ese fue el argumento de que ponía en riesgo a las personas, y por eso el retiro. Lo que decide el juez es no otorgar la suspensión en ese momento, es decir, no decir al gobierno, bueno, en lo que discutimos, regrésenlo a su punto. Eso decide no hacerlo el juez. Ponen un recurso a las organizaciones y se va al colegiado, que no es más que otros juzgadores en grupo, en colegiado, es decir, en una discusión plural, no solamente un solo juez, sino varios. Analizan y dicen, le regresan el caso al juzgador y le dicen, pues de acuerdo con nuestra evaluación, efectivamente, pues lo que protege más los derechos es que se reinstale. Regresa al juez y el juez toma la decisión de que no,
sigue el proceso, esto puede durar meses, inclusive años, la discusión, pero entre que son peras y son manzanas, no decide el juez, no se anima a ordenarle a las autoridades que regresen el antimonumento. Obviamente esto causa pues molestia entre quienes pues instalaron, que además hay que decir pues tuvo un costo, su instalación, su creación, hubo artistas que pusieron su creatividad y su mano de obra para construirlo, personas que lo fueron a clavar, toda la organización que implicó instalar este antimonumento y que finalmente la autoridad retira y bueno, el juez federal decidió no pedir a las autoridades que lo regresen en lo que se discute el tema. Ya veremos en qué queda, pero bueno, estas organizaciones han continuado con pues movilizaciones para recordar lo ocurrido. El mismo miércoles hubo un acto ahí en la Plaza Imelda Virgen, en el lugar donde se colocó el antimonumento, se instaló uno chiquito, provisional. De hecho llamó la atención como en cuanto llegaron los colectivos a instalarlo, este chiquito hecho de tubos y con luces, bastante más pequeño que el otro, llegaron policías estatales, alrededor de 15, empezaron a rodear y parecía como que la orden era impidan cualquier intento de instalar un antimonumento. Y la gente les empezó a decir, a ver, no estamos clavando nada, este es de Quitapón, ¿no? O sea, es como, como un pequeño, una base y encima se le ponían la 5 y la J recordando al 5 de junio, pero es de Quitapón, pues, ¿no? O sea, les dicen, no, no hay nada ahí que, ¿por qué nos molesten? Entonces ya los policías empezaron a hacer para atrás, estuvieron ahí un buen rato y ante la presión de la gente, pues diciendo, pues cuál era su intención, que hacían ahí, es una libre manifestación, pues ya se retiran. Durante esa manifestación hubo por ahí un ingeniero, Guadalupe Victoria, su nombre, que... el primer presidente de México. Exacto, por eso se me grabó. Él presentó ahí su currículum, quién era y todo, y que había hecho él los cálculos de el peso, ¿no? El volumen, el punto en donde se había colocado, la forma en la que se ancló, y bueno, él dice, hace un dictamen y dice, a ver, no hay ningún riesgo, no hay razón, o por lo menos los argumentos que este documento que sacamos por ahí en redes sociales y que ya hemos platicado, ¿no? En donde Protección Civil del Estado le dice al Ayuntamiento de Guadalajara que como no sabe cómo está anclado, inclusive no sabe la gravedad, ¿no? Algo que por ahí llamó mucho la atención, la fuerza de gravedad dice que desconoce, pues que podía poner en riesgo a la gente, ¿no? Entonces, bueno, lo que hace ese ingeniero es hacer un dictamen con base en los datos y dice, a ver, no hay ningún riesgo, está perfectamente sólido o estaba perfectamente sólido el antimonumento. Este también se presentó ante el juez, pero bueno, finalmente no. Y en ese mismo acto en donde el ingeniero pues explicó un poco este tema, pues también aprovecharon las familias para recordar a sus seres queridos desaparecidos, otros movimientos que se han solidarizado con sobrevivientes del 5 de junio y que estuvieron haciendo manifestaciones en torno a la desaparición, los jóvenes del Cush no se mueve, vecinas y vecinos de el Parque San Rafael, entre otros, ¿no? Conflictos socioambientales, políticos, sociales que hay en la ciudad y que se han solidarizado y que también quieren que pues se mantenga en la memoria a 3 años estas desapariciones, torturas, detenciones ilegales que cometieron elementos de la Fiscalía del Estado contra personas que estaban ejerciendo su libre manifestación por otra violación a los derechos humanos tremenda, ¿no? El asesinato por ahí de Giovanni López a manos de policías de Islahuacán. Oye, importantísimo también cómo se van reuniendo estos movimientos sociales, estas agrupaciones, ¿no? Y otro de los colectivos que ha sido pues bastante visible, el colectivo Luz de Esperanza, también se solidarizó con la lucha de Blanca Paredes. Recordemos que Blanca tiene está denunciando que hace falta una celeridad en el proceso legal contra su expareja, el ex magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, quien es acusado de cometer abuso sexual contra una sobrina de Blanca. Y Blanca Paredes inició también la semana pasada una segunda huelga de hambre. El jueves 6 de julio la comienza y al segundo día, el viernes, están manifestándose ella fuera de Casa Jalisco. Ahí empieza una lluvia, se trata de refugiar también en estos arcos, que fue donde en octubre del año pasado estuvo teniendo esta primera huelga de hambre que duró en aquel momento 3 días. Y cuando intenta pues entrar a esta parte de los que está como cubierta allá fuera de Casa Jalisco,
pues es agredida, ¿no? Por miembros, por personas ahí de la seguridad que intentan impedirle el acceso, hay forcejeo y bueno, también se denuncia pues estos actos de los elementos de seguridad que finalmente también están agrediendo a Blanca y Blanca en ese momento también estaba siendo acompañada por Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza, quien da testimonio también de los hechos y por ahí hay incluso videos que estuvieron recorriendo redes sociales, Pepe. Sí, finalmente ella no la recibe el gobernador, terminan retirándose justo por pues el hostigamiento, los elementos policíacos ahí jaloneándola, impidiéndole resguardarse de la lluvia en su momento, luego ya no le permitían salir y demás. Pues bueno, lamentable que tengan que hacer estas manifestaciones para ser escuchadas. El caso, pues, del ex magistrado José Jesús Covarrubias, pues sigue pendiente porque no ha sido detenido, tiene orden de aprehensión, no ha habido justicia en ese caso, solamente se le quitó el fuero y bueno, ella ha tenido que luchar bastante, por ejemplo, para que el recurso que se le pagaba a este magistrado pueda entregársele como manutención para los hijos que procreó con el magistrado y que no se hace cargo, ¿no? de ellos. También la Universidad de Guadalajara le estaba entregando por una manifestación, por exigencias, protestas también de este tipo. Bueno, la universidad hizo ahí pues un truco, ¿no? Dejó digamos que su jubilación como profesor de la UDG no se la podía dejar de pagar y lo que hicieron fue, en lugar de depositarle una pensión a la cual tiene derecho él, aunque sea pues una persona que hubiera cometido algún delito, en lugar de depositársela en una cuenta, emiten cheques y si los quisiera cobrar tiene que ir y presentarse en persona ante la universidad, firmar y cobrar sus cheques y bueno, eso implicaría pues la posibilidad de detenerlo, ¿no? Entonces, bueno, sería un por esa momento vía, excelente para hacer una detención. exacto. Entonces, bueno, todas estas situaciones han sido producto de la manifestación de Blanca, ¿no? De ir y protestar. Y lo que ahora advierte, ella es funcionaria del Poder Judicial del Estado. Está en un centro de formación del Supremo Tribunal de Justicia. Y bueno, ella está advirtiendo que, pues como represalia, aparentemente ya no quieren renovarle el contrato, además de que las carpetas de investigación no han avanzado, hay denuncias ante el Consejo de la Judicatura por aparentemente actuaciones irregulares de juzgadores y de otro personal del Poder Judicial que ha estado retrasando justo estos procesos. Y pues ella no ve avances. Hace un año hizo esta huelga de hambre, 3 días afuera de Casa Jalisco. El gobernador prácticamente se vio obligado a salir a atenderla por la debilidad, ¿no? Pues las afectaciones a la salud de no ingerir alimentos durante esos días. Pues el gobernador no le quedó más que recibirla, le prometió que iba a haber avances, que se le iba a dar apoyo y pues bueno, en los hechos ella no lo ve. Un año después pues decide hacer esta protesta y mira, pues lo que recibe son jaloneos, empujones, presión, hostigamiento de parte de elementos de la policía. Nadie la recibió. Sabemos que esto es en el Poder Judicial, pero lo que dice Blanca es que cuando hay presión del gobernador, pues ahí la cercanía que tiene, inclusive quien dice pues está supeditado el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el magistrado Daniel Espinosa Licón, políticamente al gobernador. Entonces, bueno, ella por eso acude al gobernador para que a través de él exista la presión al Supremo Tribunal y pues bueno, no le quiten el trabajo y avancen las denuncias contra jueces que habrían cometido situaciones irregulares y claro, detengan a este magistrado, ex magistrado, que se encuentra prófugo. Eso es más o menos lo que pasó. Ella ya no sigue en huelga, se tuvo que retirar de ahí de casa. En parte también no, que esté supeditado el Poder Judicial al gobernador, pues es parte de lo que se viene platicando digamos, del maximato que está buscando este gobernador Enrique Alfaro, ¿no? En Jalisco, que tenga como una estructura que le permita seguir controlando aun cuando ya no sea gobernador, que es parte de las preocupaciones también pues que se tienen y de las cosas que se han visto con la colocación de algunos funcionarias pues claves, ¿no? Para que le responden a él finalmente.
Sí, inclusive, por ejemplo, cambio de adscripción de jueces, se estuvieron haciendo cambios y el gobernador lo anunció cuando era una situación pues que dependía del Consejo de la Judicatura, digamos, en teoría son poderes independientes, pero sí se ha visto muy cercano a Daniel Espinosa en los actos de los informes y pues decisiones políticas, ¿no? En donde coinciden bastante el gobernador y el propio magistrado, simplemente pues pues los presupuestos, este tipo de designaciones de jueces, el posicionamiento, por ejemplo, público que hizo el Supremo Tribunal de Justicia respaldando al gobierno de Jalisco en el conflicto con la Universidad de Guadalajara, entre otras señales, ¿no? De esta cercanía, aunque hay quien habla que no es tanto cercanía, sino pues que está supeditado el Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Importante hablar de esto, sobre todo rumbo a las elecciones del próximo año, y yo creo que vamos a seguirlo comentando, Pepe. En otros temas por allá, en el municipio de Quitupán, muy cerca de Mazamitla, hace prácticamente una semana la Fiscalía de Jalisco anunció el asesinato. Bueno, se encontraron los cuerpos de 5 personas, 5 hombres en este municipio cerca de Mazamitla. 4 de ellos llevaban chalecos, que creo que es lo que más llama la atención, ¿no, Pepe? Que llevaban chalecos con las leyendas del cártel Jalisco Nueva Generación, y en el lugar se localizan también prendas de vestir, casquillos, cartuchos y cargadores. Pues un enfrentamiento ahí en el cerro Las Tablas, cerca de Mazamitla, Quitupan. Sí, hay que recordar esta zona allí alrededor de Mazamitla, la Sierra del Tigre, esa región colinda con Michoacán y ha sido una zona en donde ha habido muchos enfrentamientos, disputa por el control del territorio, el cártel Jalisco con otros grupos, Pájaro Sierra le llaman a una de estas células que estaría relacionada con en su momento lo que fueron algunos grupos más fuertes allá en Michoacán, como era la familia, ¿no? Son grupos criminales que a diferencia del cártel Jalisco que va en expansión, pues ellos más bien vienen como en decrecimiento, han evolucionado, pues se han asociado con otros grupos, en fin, ¿no? Lo cierto es que es una zona que está en disputa, hay que recordar, ha habido enfrentamientos en Mazamitla, inclusive en la plaza principal, a plena luz del día, en domingo, haciendo huir a turistas que van a pasar pues unos buenos días de descanso allá en la zona boscosa de Mazamitla. Y aparentemente vuelve a la normalidad, pero luego surgen este tipo de hechos de violencia extrema, pues que llaman la atención y muestran que no está resuelta la situación, que no está en el control de las autoridades buena parte de los territorios de esa zona serrana y colindante con Michoacán, y que siguen las disputas entre grupos del crimen organizado. Bueno, es una muestra por ahí esa situación en Quitupan, y no es la única región, ¿no?, de Jalisco en donde está pues una confrontación entre distintos grupos del crimen por el control de un territorio que no está en manos de las autoridades. Justamente, Pepe, el miércoles pasado en la frontera ahí entre Jalisco y Zacatecas, otra de estas regiones de las que ya hemos hablado un montón, en el norte del estado se registra otro enfrentamiento armado entre civiles en el municipio de Teocaltiche. Y aquí lo que llama muchísimo la atención pues es que encuentran vehículos, encuentran un arma de fuego, encuentran explosivos, pero el coordinador de seguridad, Ricardo Sánchez, casi como algo, no sé, como una victoria, dice que no se encontró ningún cuerpo y ningún saldo, digamos, no se encontraron rastros de sangre, lo que les hace pensar, según las declaraciones de este Ricardo, pues que no hubo muertos, pero también muy extraño que se encuentren estos artefactos, entre ellos, y lo que llama más la atención, un coche bomba, ¿no? La Sedena anuncia que fue encontrado un coche bomba que habrían dejado estos civiles armados, además explosivos para drones, y siguen una línea de investigación que parece ser que han contratado a sudamericanos, específicamente dicen por ahí en notas de prensa que colombianos, para que les enseñen a los grupos criminales, específicamente en este caso al cártel Jalisco Nueva Generación o a sus miembros, a construir o a desarrollar este tipo pues de coches bomba. Sí, pues está escalando hacia arriba la violencia en la zona. Llama la atención que el coordinador general de seguridad del estado, pues prácticamente negó, no dio la información sobre este coche bombas hasta que pues sale la información desde el ejército,
sobre esta situación, una camioneta estaquitas que tenía ahí un dispositivo, aparentemente pues se encuentra abierta con las llaves pegadas en una Casi casi para que carretera. lleguen y préndanla. Exacto. Y tenía, digamos, un dispositivo en donde lo prendes y explota, ¿no? Eso no ocurrió, nadie, digamos, cayó en la trampa, pero pues es algo que no se había visto recientemente en Jalisco y pues este otro tipo de señales de artefactos como los drones que arrojan bombas, que sí se ha visto, por ejemplo, en estas zonas limítrofes entre Jalisco y Michoacán, pues muestran que es una situación pues de un conflicto armado, de una guerra no declarada en partes de Jalisco y del territorio nacional que está ocurriendo esto, y pues que sí recuerda, obviamente, siempre hay que matizar estas afirmaciones, ¿no? Pero recuerda situaciones en Colombia justamente, ¿no? Donde se usaban este tipo de acciones en el espacio público, carros bombas, atentados que ponen en riesgo pues a personas que no tienen nada que ver más allá de los enfrentamientos entre grupos, pues que ponen en riesgo a la población. Ahí mismo en Teocaltiche y hemos platicado sobre una nota de Animal Político en semanas pasadas en donde se pues entrevistan a personas que pues recibieron balazos en medio de una confrontación entre policías del estado y aparentemente personas del crimen organizado y también personas que se estaban manifestando por la violencia en el lugar, pues personas que resultan con lesiones de bala. Entonces ya hay pues víctimas inocentes, independientemente de si son inocentes o no, hay víctimas, ¿no? Civiles de este tipo de enfrentamientos y pues bueno, la situación más que alarmar, pues informar, ¿no? De esta escalada y que ya se están utilizando pues otro tipo de herramientas que no habíamos visto en Jalisco y pues es una situación que ve en aumento. Hay que recordar también que hubo en su momento en 2021 pues varias poblaciones con personas desplazadas que ante la violencia y en Teocaltiche literal tuvieron que dejar todo, su casa e irse a refugiar a un templo en una población más grande y pues fueron rancherías que quedaron totalmente vacías. Entonces, pues esta zona de Teocaltiche sin duda pues se ha vuelto en un problema grave, así como en los altos de Jalisco, en las zonas cercanas con Zacatecas, en la región norte, y pues bueno, va en aumento. Digamos que es una escalada y no algo que se esté controlando de parte de las autoridades. Claro. Eso es parte también de lo que preocupa. Otro tema muy alarmante, Pepe, es esto que le llaman la oficina, personas ligadas al grupo criminal de nuevo Cártel Jalisco Nueva Generación, o que dicen estar ligados a este grupo, con documentos apócrifos y amenazas, pues van reclamando propiedades inmuebles. Es una nota que me llamó muchísimo la atención, Pepe, la compartías por ahí, despojan a los legítimos propietarios a través de estas amenazas y los documentos falsos. Habíamos escuchado pues ya del cártel inmobiliario como tal, con otras técnicas, pero pues esta es otra modalidad, digamos, cada día, y es lo que venimos comentando, ¿no? Incluso con las actividades ganaderas por allá, que en el caso de esta persona también justo por Teocaltiche, por los municipios del norte del estado, cómo hay una infiltración del crimen organizado en prácticamente todas las actividades y ramos de la economía. Este tema importantísimo lo publica Mural, a nombre del staff, que me parece bastante bien, algo a que ponerle mucha atención, porque quien da la información pues es una persona que en calidad de anónima, pero que conoce el funcionamiento de estas personas y que está denunciando pues esta apropiación de inmuebles en el área metropolitana de Guadalajara. Sí, es, digamos, algo nuevo que no se había visto, esta forma de operar, y de acuerdo con esa nota, que coincido, ¿no? Está bien que no vaya firmada con el nombre del reportero o reportera para no ponerla en riesgo, y pues aparentemente implica que está saliendo información de juzgados o de notarías hacia el cártel. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, esta casa está en disputa legal por una herencia. Y en medio de esa discusión, la casa está vacía y un juez determina, no, bueno, pues sabes qué, no es de Ángel, es de Pepe esta propiedad
y Oye, antes de que espérate. pueda, esa es su posición, y antes de que pueda tomar yo posesión de esta casa que ya un juez dijo que es mía, entra el cártel y dicen, espérame, es para nosotros y tú no digas nada o pues una amenaza de muerte, ¿no? Y entonces, aunque ya la ley le dio la razón, aprovechan esta información que aparentemente se filtra de algún despacho de abogados, de algún juzgado, de alguna notaría, se filtra con respecto a que está en disputa, entra el cártel y dice, es para mí, ni para Ángel, ni para Pepe. Y pues las personas, aunque ya tienen, digamos, como resuelto legalmente quién es el propietario, no pueden, pues ahora sí que tomar la posesión porque está en riesgo su vida y aparentemente también en la fiscalía ahí hay una conexión porque de acuerdo con la nota, cuando van y hacen una denuncia, en la fiscalía les dicen, es que ahí está metido el cártel, mejor no le muevan, ¿no? Y ya sea que no se denuncie, o si se denuncia, pues no avanza, pero pues la recomendación es, pues mejor no le muevas ahí, ¿no? Está metido el cártel, entonces, bueno, pues algo grave, un pequeño anuncio, cada lunes 15 días, un lunes sí y un lunes no, escribimos por ahí una columna, El rumor de la discordia en Diario NTR Guadalajara, y justamente el día de hoy yo escribía sobre eso, ¿no? Cómo va escalando el nivel de violencia de los grupos del crimen organizado y se están metiendo en prácticamente todas las actividades, ¿no? Digamos, sabíamos que además del tráfico de drogas, pues la explotación sexual, trata de personas, pues tráfico de otro tipo de productos ilegales, ¿no? Eso es como, digamos, a lo que estábamos acostumbrados, extorsiones. Pero ya estamos viendo cómo se meten a otras actividades como esta ganadera en el norte del estado, prácticamente ya dominada por el cártel, en minería, en tala ilegal, pero además también ya en lo inmobiliario, y si uno se mete a revisar la lista de sanciones del Departamento del Tesoro y le pones por ahí Jalisco, es una publicación abierta, pues hay hasta domicilios y razones sociales de empresas, restaurantes, gasolineras, sushis, prácticamente de cualquier kilo. Entonces, hasta en las tortillas, Pepe. sí, y no necesariamente un cliente sabe, ¿no? O sea, tú Claro. puedes ir y comprar, rentar unas cabañitas, lo que sea, y no tienes idea que en realidad ese pues establecimiento está operando a favor del cártel y bueno, no se ven de parte de las autoridades algunas acciones contundentes para atacar este tipo de empresas o este tipo de esquemas en donde ya pues los grupos criminales pues ya no son cárteles del narcotráfico, ya son redes criminales incluso transnacionales que involucran prácticamente todas las áreas de la economía del Estado y del país. Bueno, difícilmente si seguimos por la misma ruta que ha seguido el gobierno de Calderón, el de Enrique Peña Nieto, ahora el de Andrés Manuel, pues bueno, difícilmente, ¿no? Vamos a cambiar la situación. Difícilmente, Pepe. Hablamos también de estas implicaciones de cómo están metidos los grupos criminales en un montón de actividades económicas. Bueno, también sabemos que parte incluso de la fiscalía, como el mismo gobernador lo señaló en su momento, e incluso retomando con temas como la desaparición del 4, 5 y 6 de junio del 2020, pues como su fiscalía está infiltrada por estos grupos criminales. Le dicen infiltrada, pero bueno, sabemos que en muchos de los casos las autoridades pues son también parte de estas redes criminales. Y muchas de estas pues criminalidades estando relacionadas con la problemática de las desapariciones en México. El pasado martes, integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco encuentran entre 10 y 15 fosas ahí en un paraje de Tlajomulco, a un costado del Macrolibramiento. Entiendo que en las primeras notas, Pepe, se hablaba de restos de entre 20 y 50 personas. Al cierre de algunas de las notas ya iban 20 cuerpos efectivamente localizados. Pues otras, digamos, una megafosa, una zona de fosas de nuevo encontradas en el estado de Jalisco, gracias a también los colectivos de Madres Buscadoras. Sí, son estos reportes que les manda directamente a alguna persona que estuvo involucrada, que supo, y digamos les mandan aviso a estos grupos de madres buscadoras de localizaciones de estos espacios de exterminio, de estas fosas clandestinas. Le encuentran, pero pues por lo que entiendo,
es mucho más grande. O sea, es una zona ahí por el Macrolibramiento, ya casi llegando a Cerro Viejo, esta pequeña sierra que está entre Cajititlán y el lago de Chapala, o la ciudad de Guadalajara y el lago de Chapala, y aparentemente por la información que tienen las madres buscadoras y pues ya el trabajo de campo que hicieron en el lugar, pues sería una zona en donde hay más, ¿no? Digamos, es la que encontraron, pero hay que explorar todo ese predio porque aparentemente pues sería una de las más grandes que han encontrado en los últimos meses. Este trabajo que realizan las propias familias y que pues no siempre tienen el acompañamiento de las autoridades y que pues requieren la presión social justamente para que se les dé protección, se les dé acompañamiento, se les permita estar presentes cuando trabajan las autoridades y hacer señalamientos como cuando no hacen bien su trabajo o cuando no se explora en su totalidad un predio en donde ellas ya previamente encontraron algún hallazgo. Adelantar, Ángel, si todo sale bien esta semana en los jueves de entrevista, justamente vamos a andar sobre este tema de las madres buscadoras, con un compa que sabe bastante, que las ha venido acompañando, ha hecho trabajos muy interesantes, el buen compañero Lauro Rodríguez. Sí, ojalá que terminemos haciendo esa entrevista y que el jueves por ahí puedan escucharla con Lauro, un compañero que la verdad sus coberturas son casi, y sus notas son casi siempre retomadas aquí en el Rumor de la Discordia. Y bueno, se me olvidaba mencionar hace ratito que decías, pues bueno, el Rumor de la Discordia sigue creciendo también gracias a Pepe Toral, ahora en prensa escrita, y vamos a seguirte leyendo, Pepe. Abusos policiales también en Pueblo Quieto. Esta nota pues llama muchísimo la atención, ¿no? Porque justo son unas de las zonas más precarizadas y pues yo creo que en las notas siempre aparecen como en la nota roja y es una zona que pues así como de riesgo y como una zona de conflicto que siempre se menciona en la prensa. Ahora son los pobladores de Pueblo Quieto quienes denuncian el abuso, robos, tortura y hasta abuso sexual cometidos por policías de Guadalajara. Los habitantes de Pueblo Quieto pusieron algunas cámaras de vigilancia para documentar estos abusos que ya venían sucediendo y retoma por ahí el periódico Milenio una declaración, un testimonio de una persona que es justamente detenida por policías de Guadalajara. Salían a madrugada hacia su trabajo, lo retienen y lo llevan de nuevo a su domicilio. Los policías entran al domicilio, todo este es el testimonio de esta persona. Y ya estando dentro, pues lo someten, le cometen varios actos de tortura, ¿no? Desde ponerle una bolsa en la cabeza en múltiples ocasiones hasta abusar sexualmente de su esposa, los golpean para implicar a esta persona en un delito que él asegura que no cometió. Y pues terrible lo que está sucediendo ahí y lo que puede llegar a suceder a manos de una policía que ya sabemos que ha cometido o que ha estado implicada en varios hechos delictivos, Pepe. Sí, se supone que ya asuntos internos de la policía de Guadalajara lo estaría investigando, saber si realmente sí son elementos de la policía o no. Las imágenes que publica Milenio Jalisco y que le comparten a su vez habitantes de ahí de la zona de Pueblo Quieto, pues aparentemente muestran que son elementos de la policía de Guadalajara. La otra posibilidad sería que son uniformes falsos, que también sería pues una situación ahí en la que poner atención, el hecho de que pues haya personas que se hagan pasar por policías de Guadalajara. Independientemente de ello, pues aquí se ve como esa zona que ha sido abandonada en servicios por las autoridades, pues como también es aprovechada para cometer más delitos, ¿no? Es decir, encima de una desigualdad se viene otra. Y pues bueno, quienes no ubican de qué zona estamos hablando, esto es en el municipio de Guadalajara, muy cerca por ahí de Jardines del Bosque, del cruce de Inglaterra y Niños Héroes. Es un pequeño polígono que queda junto a las vías del tren y que pues tal cual, ¿no? Ha quedado en el abandono de las autoridades en algunos servicios, en alguna atención por muchos años. Ha sido un espacio en donde hay personas que han autoconstruido sus viviendas, aprovechado la franja de propiedad federal que hay alrededor de vías de comunicación como las vías del tren para construir sus casitas y pues bueno, se ha ido convirtiendo en una zona de problemas sociales
pobreza, drogadicción, junto con pues este tipo de situaciones de inseguridad a las que aparentemente, ya veremos cómo avanza la investigación, pues a las que se suman ahora los propios elementos de la Policía de Guadalajara, que deberían estar vigilando que no ocurran este tipo de situaciones, pues aprovechan justo ese abandono del gobierno para ellos mismos cometer aparentemente, ya veremos, pues estos delitos. Sí, porque además ellos denuncian que al entrar a su casa pues se roban lo poco que tienen, ¿no? Los celulares, las cosas por ahí, no sé si una televisión, carteras, y ojalá que se puedan investigar y que tengamos más información de este caso, Pepe. Además, bueno, me parece muy buena la iniciativa ahí de los vecinos de tratar de colocar estas cámaras de vigilancia, que al final pues puede ser algo que les ayude a evitar que sigan sucediendo este tipo de actos. Vamos a cambiar, Pepe, de tema, vamos a los temas políticos, porque Enrique Alfaro dio un anuncio muy importante que ya todo el mundo medio que se sabía de memoria, pero antes de hablar de ese anuncio, también tuvo unas, pues me parece que pésimas declaraciones sobre el tema de los feminicidios en el estado, una vez más cometiendo ahí estos, pues para mí, garrafales errores. Yo ya no sé si son errores o son solamente una muestra, ¿no?, de su carácter y de su forma de gobierno, porque ante el aumento de número de feminicidios, Alfaro pide que se haga una reflexión como sociedad y de alguna manera pues excusa a su gobierno de este aumento en las cifras. Entre enero y mayo de este año se habían cometido 13 feminicidios y solamente en el mes de junio se registraron 8, lo que significa pues una alza muy importante en el número de feminicidios en el estado. Sí, o sea, si hay una baja, el gobernador sale y lo anuncia como un logro de su gobierno. Si hay una alza, es pues una situación de descomposición social, que sí lo es, ¿no? O sea, la cultura machista, esta situación de que el hombre debe de imponer su decisión de controlar a la esposa, a la hermana, a la hija, o sea, eso es algo real. El problema es que aquí la autoridad está deslindándose de su responsabilidad de prevenir, de combatir, de dar educación, de atender cuando mujeres denuncian violencia intrafamiliar, agresiones de parte de su pareja, de su novio, de su vecino, y justamente evitar que vayan en aumento los feminicidios. No quiere decir que no sea cierta esta descomposición social. Quiere decir que el gobierno también no está haciendo lo suficiente y eso no se quiere reconocer de parte del gobernador. Cada vez que habla sobre el tema de feminicidio hace pues este tipo de expresiones absurdas en donde, por ejemplo, dice, es que no podemos tener un policía dentro de cada casa. Es que nadie está pidiendo eso. O sea, se está pidiendo que si te hacen una denuncia se le dé seguimiento, se le dé protección, y ha habido casos tremendos como los de Vanessa Gaitán, que fue asesinada fuera de Casa Jalisco y ya había presentado por lo menos unas 8 denuncias previas de estas agresiones de la entonces su expareja, que fue en aumento hasta que finalmente pues la asesinó. Entonces, ese no es un caso aislado, ha habido muchos casos de feminicidio o intentos de feminicidio en donde las mujeres ya habían denunciado violencia previa. Hay muchos señalamientos puntuales de víctimas, de sobrevivientes de violencia, pero también de colectivos en donde no se está haciendo un análisis correcto del riesgo que tienen las mujeres y digamos que las medidas de protección se dictan casi como un machote, ¿no? Las mismas para cualquiera. Y pues lo que se pide es que una patrulla vaya y dé vueltas ahí de vez en cuando o le marque por teléfono para preguntarle cómo está, o en el mejor de los casos estos dispositivos llamados pulsos de vida, que son botones de pánico portátiles donde le aprietan y inmediatamente se pueden comunicar con las autoridades policíacas. Pero no hay un análisis puntual de cada caso, de las zonas en donde estaría el presunto agresor y la mujer que es violentada, qué nivel de riesgo, cómo va avanzando, si necesita más protección o no. Digamos, se dictan las medidas de protección como iguales para todas, como si no hubiera una diferencia. Y pues ese es solo uno de los señalamientos que se han hecho de posibles mejoras, y creo que el gobernador pues tiene que hablar sobre esas deficiencias, sobre esos pendientes, más que justificarse y echar la bola a la sociedad, que sí es cierto que como sociedad
pues debemos de actuar, que esto no se puede solucionar nada más con cárcel o con detenciones, es algo que tiene que cambiar socialmente. La cultura machista en la que vivimos, inclusive es algo pues a nivel mundial, no nada más en México, pero pues no por eso la autoridad puede deslindarse, para eso tiene una Secretaría de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres, para eso tienen el Centro de Justicia para las Mujeres, pues la Fiscalía que tiene sus propias divisiones especializadas justo en la violencia contra las mujeres. Entonces, bueno, hay muchas tareas pendientes que hacer y que ciertamente tiene un papel de responsabilidad del gobierno, así como se intenta colgar la medallita cuando bajan, bueno, pues también hay que asumir las responsabilidades cuando suben este tipo pues de homicidios tremendos, que es cuando a una mujer la matan justo por ser mujer. Y ya hemos comentado también en este espacio esas notas en las que se encontraron los archivos, ¿no? En condiciones pues prácticamente de abandono, en el caso de este Centro de Justicia para las Mujeres, que las tenían por ahí como en una bodega o ahí arrumbadas en un patio más bien, y todo mojado, cajas pues ya casi en sentido inservibles, ¿no? Pepe, en otro tema, y hablando de la misma reforma electoral, hablando de género, antes de hablar de nuevo del anuncio que dio Alfaro, pues de esta reforma electoral que también fue promovida por Enrique Alfaro y que finalmente aprueban en el Congreso del Estado Movimiento Ciudadano, PAN y PRI, que prevé la creación de una lista de 20 municipios con la mayor población divididos en 2 bloques. Ya lo habíamos comentado desde hace varias semanas. Finalmente se aprueba la reforma, pero hay personas, mujeres, que están reclamando y diciendo que este sistema pues no es el que más les beneficiaría, ¿no? Que sería mucho mejor tener un listado solamente de los 10 municipios con mayor población, y que van a ir pues a tribunales, quieren llegar hasta la Suprema Corte para impugnar esta reforma. Sí, ya habíamos explicado un poco cómo va a ser. Digamos, se hace un bloque de 20 municipios, los más poblados, y luego eso se divide en 4 bloquecitos, digamos, de 5 municipios. Y, digamos, bueno, a ver, está un poco revoltoso. Los 20 se dividen en 2 de 10, y luego cada uno de 10 en 2 de 5. Entonces, digamos, los 5 municipios que tienen más población se ordenan según la votación que tuvo cada partido en la elección anterior. La idea de esta reforma es combinar población y le llaman competitividad, es decir, los municipios más poblados ordenados según el nivel de votación de cada partido. Así se ordenan, se hacen estos bloques, y luego en el primer bloque de 5 los partidos están obligados a poner al menos 2 mujeres, y en el otro al menos 3 mujeres. De forma que los 2 bloques de 5 serían los 10 municipios más poblados y más votados por cada partido, y ahí al menos 5 mujeres estarían siendo candidatas. ¿Qué es lo que se reclama del lado contrario? Es que pues se deja mucho a la discreción cuál de esos 5 o 10 o 20 municipios más poblados y más votados van a terminar quedando para las mujeres. Entonces, no se está garantizando con esta reforma que sí o sí haya más participación de las mujeres en los municipios que se consideran pues más importantes por su mayor población, ¿no? Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, etcétera. Entonces, por ejemplo, Movimiento Ciudadano, sus 5 municipios más poblados y más votados son en ese orden: Tlajomulco, Zapopan, Guadalajara, San Pedro, Tlaquepaque y Ameca. Entonces lo que dicen es, ¿a qué le obligaría a Movimiento Ciudadano? Es que al menos 2 de estos 5 municipios sean mujeres. Dicen, pues, simplificando un poco, pues nos va a dar Ameca y Tlaquepaque, ¿no? Entonces, en el caso de Morena, Tlaquepaque, Ocotlán, Puerto Vallarta, Zapotlanejo y Tlajomulco de Zúñiga. Ahí, digamos, pues no habría una obligación directa de postular en estos 5 municipios, más que 2 para mujeres, y pues bien las podrían mandar a Ocotlán y a Zapotlanejo, y municipios más grandes, no es que sean más importantes, más grandes y que tienen más presupuesto, como Tlajomulco, Tlaquepaque o Puerto Vallarta, pues no, las excluye, ¿no?
Yo un poco ahí preguntaba, por ejemplo, con integrantes de Futuro, que es uno de los partidos que ha estado en contra, bueno, ¿cuál es la propuesta? O sea, para ustedes, ¿cuál sería la mejor forma, ¿no? de garantizar entonces la paridad? Me decían, bueno, para nosotras es los municipios más poblados y que se haga como un tipo cierre, ¿no? De ropa. Un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Ya será decisión de cada partido, el candidato o la candidata que ponen, y si empiezan, por ejemplo, vamos a suponer que es Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá. Bueno, si empiezas con Guadalajara, ¿cuáles van a ser las candidatas y cuáles los candidatos? ¿No? Y decían, así, sí o sí, va a haber muchas más candidatas a Guadalajara y a Zapopan, que son los dos municipios más poblados, porque pues cada partido estaría obligado, sí o sí, a tener por lo menos en uno de estos dos municipios una candidata mujer. Esa es, digamos, como la contrapropuesta que yo he escuchado. Seguramente hay otras. Morena ha anunciado que va a impugnar. También, bueno, hagamos este partido ligado con la Universidad de Guadalajara, Futuro ligado por allá con Pedro Kumamoto. Son los partidos que, digamos, se pusieron más en el Congreso y que aparentemente van a buscar que en tribunales esto se resuelva. Algo que hay que decir, Ángel, en declaraciones que ha habido, por ejemplo, la presidenta del Instituto Electoral Local, Paula Ramírez Con, dijo que a ella le parecía bien esta reforma porque combinaba estos dos criterios, no solo población, también competitividad, y eso implicaba obligar a los partidos a postular mujeres en las zonas donde son más votados los partidos. Ella lo vio bien, pero hay que recordar que lo que se aprueba en el Congreso es, digamos, como el piso mínimo. El Instituto Electoral puede ir más allá. Entonces, si al Instituto Electoral se le presentan propuestas o entre sus mismas consejeras y consejeros, pues se busca un candado, una forma de garantizar mayor paridad, más participación de las mujeres, se puede ir por encima de esta reforma, se pueden agregar nuevos elementos, no se pueden agregar menos, es decir, menos de esto de que los 20 más poblados y ordenados por votación haya la mitad mujeres, no se puede ir menos de ahí, pero el instituto sí puede ir más allá, independientemente de lo que, pues en su caso, resuelvan tribunales. Francamente, yo veo difícil que un tribunal vaya a revertirlo, porque en la elección pasada se hizo algo similar a esto, nada más que en lugar de 20 municipios fueron 10. Entonces, yo veo difícil que se pueda probar que esta reforma retrocede en lugar de avanza, simplemente por el número de municipios. Habrá quien diga, bueno, es que en 20 hace más discrecional, porque los municipios tienen más margen de maniobra, tienen 20 municipios en donde mover sus cartas y no solo 10, ¿no? Pero, pues bueno, no sé, yo veo difícil que un tribunal lo pueda revertir. Ya veremos qué es lo que ocurre. Tiene que ser antes de que empiecen las campañas, y si no ocurre, bueno, ojalá del Instituto Electoral busquen otros esquemas que no sean menos que estos 20 municipios, pero sí que sean más y pues garanticen más participación de las mujeres. No que sean más municipios, sino que garanticen eso, Mike. Exacto. Y hubo por ahí mucha polémica, bueno, no sé si quieras hablar, ¿no? Del cartón de Cucho. A ver, por favor, vamos a hablar del cartón y de la declaración ahí del video de 15 minutos, que nomás escuché 2, de Enrique del gobernador. Bueno, a ver, del cartón sobre de paridad, hay que recordar que lo que se aprobó fue una reforma del gobernador, firmada por el gobernador y enviada al Congreso, que se aprobó prácticamente sin cambios. Sí hubo una discusión en el Congreso, pero lo que se aprueba es prácticamente lo que manda el gobernador. Y bueno, el gobernador mismo difundió un video en donde se ve a él firmando esta iniciativa rodeado de diputadas de Movimiento Ciudadano, ¿no? Entonces, esa que imagen... están ahí como viéndolo. Exacto. Esa imagen del gobernador firmando la iniciativa y las diputadas a su alrededor, prácticamente lo reproduce igual el cartonero Cucho y lo publica en El Informador. Lo que hace es dejar a color al gobernador y en blanco y negro a las diputadas, y una diputada le dice al gobernador, aprobado.
prácticamente no se le movió ni una coma, ¿no? A su iniciativa. Le dice una diputada al gobernador y el gobernador dice excelente y tiene su cara ahí de satisfacción, ¿no? Entonces, pues es una crítica del monero Cucho, que para mí, pues es el mejor de acá de Guadalajara y quizás del país, no lo sé, pero bueno, a mí me gusta bastante. Te fuiste lejos, pero de Jalisco definitivamente De y bueno, ¿no? sí, uno de los mejores de México. Y le pone el fake minista, ¿no? Entonces, bueno, inmediatamente hubo reacción del Movimiento Ciudadano. El presidente estatal, Manuel Romo, lo acusó de violencia política en razón de género. En palabras del presidente de Movimiento Ciudadano, del líder partidista, dice, es que las pintó como un florero a las diputadas. Esa expresión yo creo que es más violencia política que el propio cartón de Cucho, en donde nunca las pintó como un florero. Lo que hizo fue reproducir una imagen que el propio gobernador, o bueno, la maquinaria de comunicación del gobierno del estado difundió, que es en donde es el gobernador. Lo mismo, ¿no? Exacto. O sea, pone en evidencia, solo resalta justamente esto que el propio gobierno difunde, ¿no? El gobernador está al centro y es el gobernador el que firma y el que manda la iniciativa que se aprueba. No son las diputadas las protagonistas de ese acto. Entonces es un poco esa la crítica que hace Cucho y se le fue con todo la maquinaria ahí del Movimiento Ciudadano encima en redes sociales y demás. Y hasta me lo querían censurar, ¿no? Al Cucho. Sí, sí. Bueno, también tuvo por ahí el respaldo de otras personas. Bueno, se puso buena ahí la polémica en torno al cartón. Y pues esa al final de cuentas es la chamba de los cartonistas, ¿no? O sea, obviamente hay quienes son groseros, quienes efectivamente reproducen estereotipos de género. O sea, claro que también hay que criticar a ciertos cartones y ciertos cartonistas. Pero creo que en este caso, pues su función, y la consiguió bien, es hacer polémica, es hacer sátira, ¿no? Es resaltar puntos de la discusión política en una sola imagen, ¿no? Que es un cartón. Entonces, bueno, pues ahí si alguien no sabe de qué estamos hablando, éntrele a Twitter o a cualquier red social y seguramente fácil va a encontrar este cartón de Cucho y la foto en la cual se inspiró. Pues para hacer justamente esta crítica a la reforma de paridad que bueno, ya fue avalada, pero todavía va a dar de qué hablar si es que se revierte en tribunales o no, y si es que el Instituto Electoral cambia las reglas del juego. ¿Y qué anunció pues el gobernador? ¿Qué dijo el gobernador de su futuro político? Porque parece que tomó también mucho revuelo en Twitter, aunque yo creo que ya todo el mundo también sabía que no iba a ir por... A ver, ¿qué dijo? Tiene meses él diciendo, voy a tomar mi decisión a ver si me voy de candidato. No. Parecía que tenía muchas ganas de irse de candidato porque justo días antes de su mensaje, ahí estuvieron circulando encuestas que lo colocaban como el favorito de la ciudadanía y muy bien aprobado y tal. Pero bueno, finalmente... Pues lo que queda ya de manifiesto es que hay una división en Movimiento Ciudadano rumbo a la presidencia del 2024. Hay quienes piensan que debe de ir solo. Movimiento Ciudadano se ha pintado a nivel nacional como, dicen, una tercera vía, ¿no? Ante la polarización, ni con los fifís, ni con los chairos, ni con Morena, ni con la oposición, sería como una alternativa. Aquí en Jalisco, pues es mayoría Movimiento Ciudadano, indiscutiblemente, por lo menos en la actualidad. En Nuevo León, pues también gobiernan, pero en el resto del país realmente pinta poco Movimiento Ciudadano como partido. Entonces, pues el dirigente Dante Delgado aparentemente lo que está impulsando es que vayan con un candidato propio o candidata al 2024 y que eso a nivel nacional pues le suba la votación y coloque, digamos, a Movimiento Ciudadano como una alternativa frente a estos dos polos, ¿no? Claramente, bueno, falta mucho tiempo, no sabemos cuál sería ese posible candidato o candidata, pero bueno, lo que marcan las encuestas, las preferencias y las anteriores votaciones, no tiene posibilidad de ganar Movimiento Ciudadano, digamos, por la libre, pero seguramente sí le puede redituar políticamente a Dante Delgado, al dirigente nacional, el que tenga una visibilidad propia, Movimiento Ciudadano, y no como en las anteriores elecciones, que siempre ha sido satélite. Fue en 2018 del PAN y del PRD, sería antes con el PG
digamos, hizo un viraje en 2006. En 2006 fue con Andrés Manuel, en 2012 también, en 2018 está con el PAN y digamos cuando ganó Andrés Manuel ya no fue con Andrés Manuel, cuando perdió sí iba con Andrés Manuel y siempre ha sido como satélite en las nacionales, entonces sería la primera vez que va solo y eso probablemente le genere más votación a nivel nacional, o sea, hace más diputados, más senadores y eso son pues más canicas, más fichas y más presupuesto para el dirigente nacional del partido. Evidentemente, ya ahora lo sabemos porque el propio gobernador lo dice, pues no está de acuerdo con eso y lo que está llamando el gobernador es a que Movimiento Ciudadano se sume a alguna coalición. Un día antes de este mensaje del gobernador, pues alguien muy cercano a él, el senador Clemente Castañeda, que es su amigo desde la prepa, que lo ha acompañado en toda su carrera política, él da declaraciones en donde ve con muy buenos ojos a Xóchitl Gálvez, que es una de las exfuncionarias federales de gobierno panista y que pues está apuntando para esta frente, coalición, alianza del PAN, PRI y PRD. Exacto. Entonces el equipo del gobernador da señales de que debería Movimiento Ciudadano de sumarse a una posible candidatura de Xóchitl Gálvez. El gobernador no lo dice directamente, pero sí dice que debería de Movimiento Ciudadano analizar sumarse a una propuesta y no ir por la libre, no ir con un solo candidato y que por esa razón, aunque a él le gustaría, no ve las condiciones para él ser el candidato de Movimiento Ciudadano. Bueno, por ahí Xóchitl Gálvez pues agradeció, por así decirlo, el gesto, ¿no? de Enrique Alfaro, de Clemente Castañeda, en el sentido de verla a ella como una posible buena candidata, a diferencia del gobernador de Nuevo León, Samuel García, que pues dice públicamente, a ver, aquí en Nuevo León, PAN y PRI nos están jodiendo todo el tiempo a mi gobierno, pues cómo vamos a ir nosotros aliados con esos partidos, ¿no? Entonces, bueno, un partido chiquito a nivel nacional, pero importantísimo, el más grande en votación aquí en Jalisco, pues ya tiene una clara división y a ver eso cómo juega en el tablero político local, porque también, pues ahí está Lemus, si uno ve la reacción de Lemus al mensaje del gobernador, es casi, pues porque no puedo no decir nada, ¿no? O sea, pero es un mensaje muy ambiguo, muy chiquito, muy cortito y ya está. Porque, pues lo sabemos y lo hemos dicho mucho, Pablo Lemus no es del grupo cercano del gobernador Enrique Alfaro. De hecho, a quien están posicionando para gobernador desde Alfaro es justamente Clemente Castañeda. Y Pablo Lemus tiene buena relación con Dante Delgado. Entonces, en esa división vamos viendo qué es lo que pasa. Porque pues también podría pegar esa división a nivel nacional en lo local, en la definición de las candidaturas de Movimiento Ciudadano. Claro, Pepe. Oye, pues vámonos, ya nos estamos alargando un montón. Por ahí otro incendio en el basurero de Matatlán, no sé si lo quieras comentar y también a qué hay que estar atentas esta semana. Sí, bueno, recordar que este basurero de Matatlán está ahí en Tonala, es un basurero irregular, ilegal, que nunca debió de haber sido reactivado por la empresa concesionaria CAPSA y lo tuvo operando por prácticamente un año, mientras las autoridades volteaban para otro lado y vecinos de los alrededores, bueno, viéndose afectados por los malos olores y pues recientemente un incendio pues que duró 2 o 3 días, que generó muchísima contaminación en la ciudad y que pues nunca debió de haber pasado si las autoridades hacían lo suyo, impedían que ahí se acumulara basura a cielo abierto como estaba y bueno, no entendemos cómo después de un incendio de ese tamaño, después de que ha sido clausurado por la autoridad ambiental federal, la Profepa, después de que el ayuntamiento de Tonalá se supone que entró para tomar dominio de ese sitio, después de que el gobierno del estado ha prometido que va a ayudar en la remediación ambiental y tiene la responsabilidad porque está la SEMADER, la Secretaría de Medio Ambiente y la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente tienen las atribuciones para ese tipo de irregularidades ambientales y que además el ayuntamiento de Guadalajara, que es el que tiene la concesión con CAPSA y es posesionario de ese terreno, bueno, no posesionario, pero el terreno en teoría es del municipio, aprobó millones de pesos
para darle saneamiento a Matatlán. Y en medio de toda esa situación, ayer domingo vuelve a haber un incendio. Afortunadamente no se expandió hacia la montaña de basura como el anterior, no generó tantos problemas. Hay un pequeño campamento de casas de autoconstrucción de pepenadores que vivían ahí en Matatlán y que después del gran incendio, bueno, lo sacan y aparentemente fue en esa zona de las casitas en donde fue el nuevo incendio. Pero a ver, ¿cómo puede ser posible que en esas condiciones vuelva a haber un fuego, ¿no? Ahí realmente, pues absurdo. Pero bueno, así son la realidad, ¿no? De lo que ha ocurrido en ese tema y en muchos temas de Jalisco, el absurdo. Pero en particular en este de la basura, que no se ve una solución. Algo que creo a lo que hay que estar atentos, atentas, yo lo digo casi ya como disco rayado, pero bueno, el IMEPLAN en teoría ya está por sacar el diagnóstico en torno a la basura y otro que tiene por ahí pendiente de el agua subterránea. Entonces, bueno, quizás eso dé luz de hacia dónde va la posible solución al tema de la basura en la ciudad con este diagnóstico de IMEPLAN, que en teoría le va a servir a los alcaldes para tomar decisiones, pero mientras tanto, pues hay que recordar el único basurero que está recibiendo la basura de la ciudad, Picachos, pues ya hace mucho que le venció la vida útil. Se está planeando una ampliación que no está lista y que tampoco daría para muchos años, entonces se tiene que cambiar el modelo y todavía no se ve la decisión. Lamentablemente, pues todo parece indicar van a patear el bote para que cambien las administraciones y ya que el nuevo alcalde y gobernador decidan qué va a pasar con la basura, pero mientras tanto están estos riesgos para la salud y para el medio ambiente. Pues espérate sentado, Pepe, no te nos vayas a cansar. Otros temas que hay que poner atención. Nada más Dígame. decir, el día de hoy saca por ahí un mural una nota tremenda. En Jalisco se denuncia un fraude cada hora. En promedio, cada 51 minutos hay una denuncia de fraude en el estado. Ha habido pues unos muy llamativos, los de AJP, Green Oceans, estos fraudes, ¿no? El de la borra del café, que implican cientos de millones de pesos en fraudes, pero hay muchísimos otros tipos de fraude y pues bueno, es algo que ha afectado a muchísima gente, tanto así que nomás en lo que hicimos este programa ya hubo al menos una denuncia formal por un nuevo fraude cada 51 minutos. Entonces bueno, pues es un tema tremendo y aparentemente en la fiscalía pues están totalmente rebasados ante esa situación. A ver si luego le escarbamos más eso de los fraudes. Sí, hay que terminar este programa porque si no se nos va a venir otra denuncia por fraude. Pepe, pues muchísimas gracias. A ti, Ángel, que todo le vaya bien en el otro lado. En el Gabacholandia. Y pues muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Hasta el próximo episodio. El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco.